Cuando mi hija me dijo que me fuera después de lo que me hizo, yo sonreí y dije, está bien. Lo que ella no sabía era que yo ya había hecho una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Estoy feliz de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que me estás viendo para que puedas saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Mi nombre es Elena y a mis 58 años pensé que entendía lo que significaba la familia. Pensé que conocía la diferencia entre apoyar a tus hijos y habilitarlos. Estaba equivocada acerca de tantas cosas, pero tenía toda la razón en una. A veces las personas que más te lastiman son aquellas por las que has sacrificado todo. Comenzó un martes por la mañana en marzo. Lo recuerdo porque acababa de terminar mi café matutino y estaba leyendo el periódico cuando sonó mi teléfono. El nombre de Sara apareció en la pantalla y mi corazón dio ese pequeño salto que siempre hacía cuando me llamaba uno de mis hijos. Después de 28 años de ser madre, uno pensaría que me acostumbraría, pero cada llamada todavía se sentía como un pequeño regalo. Sara tenía 26 años, mi hija mayor, y había estado viviendo en la casa que compré para su familia hace 3 años, no rentando, viviendo. Yo había comprado la casa colonial de 4 habitaciones en Maple Heights al contado, la puse a mi nombre y manejaba los pagos de la hipoteca cada mes, $2,400, como un reloj durante 3 años seguidos. No fue fácil con mi pensión de maestra, pero ¿qué madre no haría cualquier cosa por la familia de su hija? La casa era perfecta para Sara, su esposo Mark y mis 2 nietos, Jake de 7 años y Lily de 4. Cerca blanca, buenas escuelas, vecindario seguro, todo lo que soñé con proporcionar, pero que no pude pagar cuando Sara estaba creciendo. Quería algo mejor para Sara. Quería que sus hijos tuvieran estabilidad, que nunca se preocuparan por si tendrían un techo sobre sus cabezas el próximo mes. Así que, cuando Sara y Mark estaban luchando por calificar para una hipoteca, después de que el crédito de Mark se viera afectado durante su desempleo, yo intervine, liquidé mis ahorros para la jubilación, saqué un préstamo contra mi propia modesta casa y lo hice realidad. Hola, mamá. La voz de Sara sonaba tensa cuando contesté. ¿Puedes venir? Necesitamos hablar de algo importante. El tono hizo que mi estómago se encogiera. En mi experiencia, las conversaciones que comenzaban con necesitamos hablar rara vez terminaban bien. Conduje los 15 minutos hasta Maple Heights. Mi mente daba vueltas pensando en las posibilidades. A lo mejor Mark había conseguido ese ascenso que tanto había esperado. A lo mejor finalmente estaban listos para comenzar a hacerse cargo de los pagos de la hipoteca, como habíamos hablado. La casa se veía hermosa como siempre cuando llegué al camino de entrada. El césped estaba perfectamente cuidado gracias al servicio de jardinería que también pagaba yo. Mark abrió la puerta y algo en su expresión me puso inmediatamente nerviosa. Evitaba el contacto visual. Sara estaba sentada en el sofá de la sala. Se veía nerviosa. Mamá, necesitamos discutir la situación de la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. He estado pensando en nuestro acuerdo. Sara continuó, y creo que es hora de algunos cambios. Mark y yo hemos estado hablando y sentimos que la configuración actual no está funcionando para nadie. Asentí con la cabeza. Estaban listos para asumir la responsabilidad. ¿Qué tipo de cambios tienes en mente? Pregunté. ¿Están listos para empezar a hacerse cargo de los pagos? La expresión de Sara cambió y algo frío se encendió en sus ojos. Eso no es exactamente lo que teníamos en mente, mamá. Creemos que deberías simplemente transferirnos la casa por completo. No más pagos de hipoteca ni propiedad. Y retirarte.
Las palabras me golpearon como un golpe físico. La miré, segura de haber entendido mal. Disculpa, ¿quieres que te dé una casa valorada en $400,000? ¿Simplemente dártela? Has estado haciendo los pagos de todos modos, dijo Sara, con un tono defensivo. No es como si esto fuera a cambiar algo para ti financieramente. Pero también perdería un activo de 400,000, dije lentamente. Sarah, he puesto todo mi futuro financiero en esta casa, mi jubilación, mis ahorros, todo. Esta casa es mi seguridad para cuando ya no pueda trabajar. Mamá, estás siendo dramática. Tienes tu pensión, tienes tu propia casa, no necesitas esto también. Y honestamente, significaría mucho para nosotros sentir que realmente somos dueños de nuestro hogar, en lugar de sentir que te lo pedimos prestado. La manipulación en sus palabras fue tan sutil que casi la pierdo, casi estaba tratando de hacerme sentir culpable por no regalar el trabajo de mi vida, por no ir a la quiebra por su conveniencia, pero había algo más en su tono, algo que me erizó la piel, derecho, como si se mereciera esta casa, como si yo se la debiera. Ese no es nuestro problema, mamá. La máscara de Sara se deslizó por completo, revelando algo feo debajo. Tú elegiste comprar esta casa. Tú elegiste ponerte en esta posición. Nunca te pedimos que lo hicieras. La crueldad en su voz me dejó sin aliento. Sí me lo pediste, susurré. Me rogaste que te ayudara cuando no podía ser aprobada para una hipoteca. Dijiste que solo sería temporal hasta que te recuperaras. Eso fue diferente, espetó Sara. Eso fue una emergencia. Esto es sobre lo que tiene sentido ahora. Mark y yo hemos decidido que queremos la propiedad total. Y francamente, es raro que mi madre sea dueña de la casa en la que vivimos. Nos hace sentir como niños. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, como una puerta cerrándose. Durante 3 años, había visto a Sara y Mark vivir cómodamente en una casa que no podían pagar, visto a mis nietos jugar en un patio trasero que yo había pagado. Y ni una sola vez, ninguno de los dos había expresado gratitud o reconocido el sacrificio que yo estaba haciendo. Sara, dije en voz baja, necesito que entiendas algo. He pagado $72,000 en pagos de hipoteca en los últimos 3 años. Eso no incluye el pago inicial, los costos de cierre, las reparaciones, la jardinería o cualquiera de los otros gastos. He invertido casi $200,000 en esta casa. ¿Y qué? La voz de Sara se hacía más fuerte, más agresiva. Esa fue tu elección. Nadie te obligó a hacer nada de eso. Tienes razón, dije, levantándome de la silla. Nadie me obligó. Lo hice porque te amaba y quería ayudar a tu familia. Pero lo que me estás pidiendo que haga ahora no es amor, es robo. El rostro de Sara se puso rojo de ira. Robo, ¿estás bromeando? Esta es tu hija pidiéndote ayuda ¿y lo llamas robo? No, dije con calma. Esta es mi hija exigiendo que le dé una casa de 400,000 gratis después de que ya invertí los ahorros de toda mi vida en la comodidad de su familia. Hay una diferencia. Mark finalmente intervino, su voz débil e incómoda. Señora Patterson, tal vez podríamos llegar a algún tipo de plan de pago. Podríamos pagarle con el tiempo. Sara se giró hacia él con una furia que me hizo retroceder. No te atrevas a ponerte de su lado, Mark. Hablamos de esto. Estuvimos de acuerdo en que esta era la mejor solución para nuestra familia. La mejor solución para su familia, corregí. No para la mía. Sara, te amo y amo a tus hijos, pero lo que pides es imposible. No puedo permitirme simplemente regalar mi único activo. Entonces estás siendo egoísta, dijo Sara, su voz goteando desprecio.
Después de todo lo que Mark y yo hemos pasado, después de todo el estrés con el que hemos lidiado, ¿no puedes hacer ni siquiera esta única cosa por tu propia hija? El gaslighting fue tan descarado, era casi impresionante. Estaba tratando de hacerme sentir culpable por no arruinarme por su conveniencia, por no regalar la seguridad que había trabajado 40 años para construir. Sara, dije, mi voz cada vez más firme. He hecho más por tu familia de lo que la mayoría de los padres hacen. Sacrifiqué mi futuro financiero para darte estabilidad, pero no me dejaré manipular para regalar todo lo que me queda. Fue entonces cuando algo en la expresión de Sara cambió por completo. La máscara de la hija amorosa, la joven madre luchadora, la receptora agradecida de mi ayuda, todo se desvaneció. Lo que quedó fue alguien que apenas reconocía. Bien, dijo, su voz fría como el hielo. Si así es como quieres ser, entonces quizás deberías irte. Ya no necesitamos tu ayuda. Y no necesitamos tus viajes de culpa. La miré, sintiéndome como si estuviera mirando a una extraña. Sarah, ¿qué te ha pasado? Esta no eres tú. Esto es exactamente lo que soy. Me devolvió el golpe. Soy alguien que está cansada de ser tratada como un caso de caridad por su propia madre. Estoy cansada de que me sigas echando en cara esta casa como si tuviéramos que estar agradecidos por algo que elegiste hacer. Vete. Las palabras se quedaron en el aire como veneno. Mi propia hija diciéndome que me fuera de la casa que yo había comprado, pero fue lo que sucedió después lo que lo cambió todo. Sara se acercó a mí, su rostro crispado por la ira, y me empujó fuertemente en el pecho con ambas manos. Tropecé hacia atrás, mi cadera golpeó la esquina de la mesa de centro. El dolor me recorrió el cuerpo mientras luchaba por mantener el equilibrio. «Mamá», gritó Mark, saltando del sofá. «Sara, ¿qué estás haciendo?» Pero Sara no había terminado. Me empujó de nuevo, más fuerte esta vez, y caí de espaldas sobre el piso de madera. Mi cabeza golpeó con un crujido nauseabundo. Estrellas explotaron en mi visión, y probé sangre en mi boca. «Lárgate», Sara gritó, parada sobre mí mientras yacía en el suelo de la casa que había comprado para ella. «Lárgate y no vuelvas. No te queremos aquí». Mark estaba a mi lado al instante, ayudándome a sentarme, su rostro pálido de shock. Sara ya se había dado la vuelta, descartándome como si yo no fuera más que una intrusa no deseada. Entendí exactamente lo que le había pasado. Derecho. La creencia de que todo lo que le había dado se lo debía, que mis sacrificios eran su derecho, que mi amor era algo que podía dar por sentado y tirar a la basura cuando se volviera inconveniente. «Estaré bien», le dije a Mark, aunque no estaba segura de que fuera cierto. «Necesito ir a casa ahora». Sara ni siquiera me miró mientras recogía mi bolso y me dirigía a la puerta. Al llegar a la puerta principal, me di la vuelta por última vez. «Vete», había dicho Sara. «Bien, me iré». Pero no de la manera que ella esperaba. Le sonreí a su espalda, aunque ella no podía verlo. «Está bien, cariño», dije en voz baja. «Me iré». Lo que ella no sabía era que yo ya había hecho la llamada telefónica que lo cambiaría todo. Conduje a casa aturdida, mis manos temblando en el volante. El sabor a sangre todavía estaba en mi boca. Y cada vez que me tocaba la parte de atrás de la cabeza, mis dedos volvían pegajosos. Sara realmente había puesto sus manos sobre mí. Mi propia hija me había agredido físicamente en la casa que yo estaba pagando. Luego me gritó que me fuera como si fuera una criminal. Pero lo que dolió más que el dolor físico fue la comprensión de en qué se había convertido mi hija. Esto no fue un lapsus momentáneo en el juicio, o el estrés hablando. Esto fue crueldad calculada de alguien que se sentía con derecho a todo lo que le había dado y resentida
porque no le había dado más. Cuando llegué a casa, me senté en mi coche durante 10 minutos, mirando mi propia modesta casa de 2 habitaciones. La pintura se estaba pelando alrededor de las ventanas y los escalones delanteros necesitaban reparación, pero había estado posponiendo el mantenimiento para seguir con los pagos de la hipoteca de Sara. Mi propia casa se estaba deteriorando mientras yo vertía dinero en la suya. Me limpié lo mejor que pude. Luego me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil. Había cosas que tenía que hacer, llamadas que tenía que hacer. Primero, quería entender exactamente cómo se veía mi situación financiera. $72,000 en pagos de hipoteca durante 3 años. $25,000 para el pago inicial y costos de cierre. $8,000 para el techo nuevo. $12,000 para los electrodomésticos de cocina, $4,000 para el servicio de jardinería, $30,000 para los muebles, $6,000 para varias reparaciones y mantenimiento. El total era asombroso, $130,000. Había gastado $130,000 en la familia de Sara en los últimos 3 años. Y hoy me había empujado al suelo y me había dicho que me fuera. Abrí una nueva ventana del navegador y busqué el número de teléfono que necesitaba. Mis dedos dudaron sobre el teclado por solo un momento, pero luego recordé a Sara parada sobre mí mientras yacía sangrando en su suelo, gritándome que me fuera. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profesional contestara. Servicios hipotecarios. Habla Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Hola, Jennifer. Mi nombre es Elena Patterson y necesito discutir mi cuenta. La dirección de la propiedad es 1247 Maple Heights Drive. Ciertamente, señora Patterson. ¿Puede verificar su número de seguro social y los últimos 4 dígitos de la cuenta? Proporcioné la información, mi corazón latiendo mientras me preparaba para decir las palabras que lo cambiarían todo. Puedo ver su cuenta aquí, señora Patterson. Su pago está en realidad por delante del cronograma, lo cual es maravilloso. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar los pagos automáticos inmediatamente y quiero discutir mis opciones para la propiedad. Hubo una breve pausa. Ya veo. ¿Está experimentando dificultades financieras? Tenemos varios programas que podrían ayudar. No hay dificultades financieras, dije, mi voz cada vez más fuerte. Estoy eligiendo dejar de hacer pagos en una propiedad donde ya no soy bienvenida. Entiendo, necesitaré transferirla a nuestro departamento de gestión de cuentas, pero puedo detener los pagos automáticos ahora mismo si lo desea. Sí, por favor, haga eso inmediatamente. Hecho. Su pago automático programado para la próxima semana ha sido cancelado. Ahora, permítame transferirla a alguien que pueda discutir sus otras opciones. Mientras esperaba en espera, pensé en la reacción de Sara cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Probablemente asumiría que era una amenaza vacía, que volvería arrastrándose en unos días, con la chequera en mano, rogándole perdón. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Señora Patterson, habla David en gestión de cuentas. Entiendo que quiere discutir sus opciones hipotecarias. ¿Sí? Quiero saber qué sucede si simplemente dejo de hacer los pagos por completo. La voz de David se volvió más cautelosa. Bueno, señora Patterson, si deja de hacer pagos, la cuenta entraría en incumplimiento después de 30 días. Después de eso, comenzaríamos los procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que generalmente toma varios meses en completarse. Y durante ese tiempo, los ocupantes actuales podrían permanecer en la casa. Los ocupantes recibirían avisos legales sobre los procedimientos de ejecución hipotecaria. Pero sí, podrían permanecer en la propiedad hasta que el proceso se complete.
Sin embargo, señora Patterson, tengo que preguntarle si ha considerado el impacto que esto tendría en su puntaje de crédito y situación financiera. Casi me río. ¿Mi puntaje de crédito? Como si eso importara cuando mi propia hija acababa de agredirme y me exigió que le diera una casa de $400,000 gratis. David, permítame preguntarle algo. Si yo vendiera esta propiedad en lugar de dejar que entrara en ejecución hipotecaria, ¿cómo funcionaría ese proceso? Bueno, tendría que listarla con un agente de bienes raíces. Pero dado que hay ocupantes actuales, eso podría complicar las cosas. ¿Los ocupantes tienen algún derecho legal sobre la propiedad? ¿Un contrato de arrendamiento o algo así? No hay contrato de arrendamiento. Son miembros de la familia que han estado viviendo allí mientras yo pagaba la hipoteca. Ya veo. En ese caso, como la dueña de la propiedad, usted tiene el derecho de vender cuando elija. Solo necesita proporcionar un aviso adecuado a los ocupantes de acuerdo con las leyes de su estado. ¿Cuánto aviso? Normalmente 30 días para la ocupación mes a mes, pero le recomendaría consultar con un abogado de bienes raíces para asegurarse de seguir todos los procedimientos adecuados. Después de colgar, me senté en mi cocina mientras la luz de la tarde se desvanecía, pensando en todo lo que había llevado a este momento. 3 años de sacrificio. 3 años de poner las necesidades de la familia de Sara por delante de las mías. Y hoy, cuando simplemente les pedí que consideraran asumir la responsabilidad de sus propias vidas, Sara había respondido con una violencia y crueldad que me dejó sin aliento. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. El nombre de Sara apareció en la pantalla y mi estómago se apretó, esperando una disculpa falsa u otra ronda de abuso verbal. En cambio, el mensaje fue corto y, de alguna manera, aún más hiriente que su comportamiento anterior. Vamos a salir a cenar esta noche. No esperes que estemos en casa si decides venir con más drama. Drama. Estaba llamando a mi negativa a arruinarme por su conveniencia. Drama. Me estaba tratando como una inconveniencia en su vida, una obligación molesta que tenía que manejar. Miré ese mensaje durante mucho tiempo y algo se cristalizó dentro de mí. Esto ya no se trataba de dinero. Esto ni siquiera se trataba de la casa. Esto se trataba de respeto, de decencia humana básica, sobre la forma en que tratamos a las personas que más nos aman. Sara había olvidado que el amor no se supone que sea una calle de un solo sentido. Había olvidado que la generosidad tenía límites, que incluso el amor de una madre no podía sobrevivir siendo dado por sentado indefinidamente. Lo más importante, había olvidado que las acciones tienen consecuencias. Abrí mis contactos y busqué el número de mi agente de bienes raíces. Patricia. Elena. La cálida voz de Patricia llenó el teléfono. Qué bueno saber de ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Patricia. Necesito discutir la venta de una propiedad. La situación es complicada, pero necesito a alguien en quien pueda confiar para manejarlo correctamente. Por supuesto, querida. ¿Cuál es la propiedad? Es la casa que compré para la familia de mi hija hace 3 años, la de Maple Heights. Patricia se quedó en silencio por un momento. Elena, ¿qué ha pasado? Le conté todo. La demanda de que simplemente les diera la casa, el cruel desprecio de Sara por mis preocupaciones y finalmente el asalto físico que había terminado conmigo sangrando en el suelo de mi propia propiedad. La voz de Patricia era helada cuando terminé. Ella te puso las manos encima, te empujó al suelo 2 veces y luego te dijo que te largaras y nunca volvieras. Elena, cariño, lo siento mucho. Nadie se merece eso, especialmente no de su propio hijo. Ahora, acerca de esta casa, ¿estás segura de que quieres vender? Es una gran decisión.
Estoy absolutamente segura. Ya cancelé los pagos de la hipoteca. Patricia, necesito que entiendas algo. No estoy haciendo esto por despecho o ira. Lo estoy haciendo porque finalmente entiendo que habilitar el derecho de Sara no está ayudando a nadie, y mucho menos a sus hijos. Entiendo completamente. ¿Cuándo quieres empezar el proceso? Tan pronto como sea posible. Y Patricia, Sara aún no lo sabe. Quiero que esto se maneje profesionalmente, completamente de acuerdo con las reglas. Pero también quiero que sea una sorpresa. Oh, cariño, será una sorpresa. Muy bien. Las casas en ese vecindario se están vendiendo rápido. Probablemente podríamos tener un comprador en 2 semanas si le ponemos el precio correcto. Después de colgar, sentí algo que no había sentido en años. Alivio. Por primera vez en 3 años. No iba a despertar mañana preocupada por hacer el pago de la hipoteca de Sara. Iba a empezar a vivir para mí de nuevo. Y si eso significaba que Sara tenía que enfrentar las consecuencias de sus elecciones, entonces que así fuera. Mi teléfono sonó alrededor de las 8:00 p.m. El nombre de Sara apareció en la pantalla y casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. Hola, Sara. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de hoy. Su voz era diferente ahora, menos hostil, pero aún con ese tono de manipulación que estaba aprendiendo a reconocer. Tal vez las dos estábamos un poco emocionales. Creo que deberíamos volver a hablar mañana y llegar a un acuerdo. ¿Llegar a un acuerdo? Repetí con cuidado. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, tal vez podríamos hacer una transición gradual como sugeriste. Mark y yo podríamos empezar a hacernos cargo de algunos de los pagos y eventualmente nos haríamos cargo por completo. Casi sonreí. Probablemente había pasado la noche calculando sus finanzas y se dio cuenta de que perder mis pagos mensuales significaría perder la casa por completo. Ahora estaba tratando de retractarse, esperando manipularme de vuelta a mi papel de banco familiar. Sara, esa es una oferta interesante. Pero tengo una pregunta para ti. Ok. ¿Piensas disculparte por haberme puesto las manos encima hoy? El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Mamá, creo que estás exagerando lo que pasó. Tuvimos una discusión. Las cosas se calentaron, pero nadie resultó herido. Tengo un moretón en la cara y sangre seca en el pelo, Sara. Me lastimaste. Estás siendo dramática. Apenas te caíste, y ahí estaba. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que había hecho, ningún remordimiento por agredir a su propia madre. Solo desprecio y gaslighting, tratando de hacerme dudar de mi propia experiencia. Sara, necesito que escuches con mucha atención. No haré más pagos de hipoteca en su casa, ni el próximo mes, ni la próxima semana. Nunca más. Mamá, no seas ridícula. No puedes simplemente dejar de pagar. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con nuestra estabilidad? Deberías haber pensado en eso antes de ponerme las manos encima y decirme que saliera de mi propia propiedad. Nuestra propiedad, corrigió Sara automáticamente. Vivimos aquí. Esta es nuestra casa. No, Sara. Esta es mi propiedad. Mi nombre está en la escritura. Yo hago los pagos. Y he decidido que he terminado de apoyar a una familia que me trata como basura. Podía escuchar su respiración acelerarse. El pánico se colaba en su voz. Mamá, estás exagerando. No podemos simplemente hablar de esto como adultos. Intenté hablar contigo como un adulto hoy. Respondiste agrediéndome. Esta conversación ha terminado. Colgué e inmediatamente bloqueé su número. Luego apagué mi teléfono por completo y me preparé un baño caliente. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esta noche
Iba a relajarme en mi propia bañera, en mi propia casa, y sentirme agradecida de que finalmente había encontrado la fuerza para dejar de permitir que mi hija destruyera mi vida. Sara me había dicho que me fuera, y yo había dicho que estaba bien. Lo que no se dio cuenta fue que cuando me fui, me llevaba mi apoyo financiero conmigo. Estaba a punto de aprender una lección muy costosa sobre la diferencia entre el amor incondicional y la habilitación incondicional. Mi teléfono estuvo apagado toda la noche, pero cuando lo encendí a la mañana siguiente, tenía 17 llamadas perdidas de Sara y 12 de Mark. También había varios mensajes de texto que se volvieron cada vez más frenéticos a medida que avanzaba la noche. Patricia puso la casa a la venta un jueves por la mañana, y para el domingo teníamos 3 ofertas por encima del precio de venta. Sara debió haber visto el letrero del agente de bienes raíces porque las llamadas se volvieron desesperadas, histéricas. Mark incluso se presentó en mi puerta, pero lo miré por la mirilla y no respondí. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Cuando finalmente contesté la llamada de Sara 2 semanas después, su voz era pequeña y rota. Se disculpó por todo. Prometió que las cosas serían diferentes. Me rogó que reconsiderara. Pero las disculpas que solo llegan cuando llegan las consecuencias no son realmente disculpas. Son solo miedo disfrazado de remordimiento. Vendí esa casa por $420,000. Después de pagar la hipoteca y las tarifas, me fui con lo suficiente para asegurar mi propia jubilación y restaurar mi independencia financiera. Sara y su familia se mudaron con los padres de Mark, y la última vez que supe, ambos estaban trabajando a tiempo completo por primera vez en años. Mis nietos todavía me envían dibujos a través de la madre de Mark, y algún día, cuando sean mayores, tal vez entiendan por qué su abuela tuvo que enseñarle a su madre que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Es solo habilitación disfrazada de afecto. A veces, decir no es el regalo más grande que puedes dar. Y a veces, cuando alguien te dice que te vayas, la mejor respuesta es simplemente está bien. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que dieron por sentada tu generosidad? Comenta a continuación y déjame saber desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que estás dispuesto a aceptar. Dale me gusta a este video y suscríbete si esta historia te resonó. Tu apoyo me ayuda a compartir más lecciones de vida. Nos vemos en el próximo video.